Bienvenidas y bienvenidos a esta charla que tenemos hoy con motivo de los 8 años de la Maestría en Planificación Urbana y Regional del CIDER, que es un programa de posgrado que tenemos en el Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes, pues que es un centro que existe desde 1976, que ha trabajado los temas urbanos y regionales desde ese momento, o sea, llevamos, digamos, tiene una trayectoria de varias décadas. Tuvo unas formaciones de posgrado en temas urbanos y regionales desde hace muchos años, pero el programa de maestría en planificación urbana y regional, como lo conocemos hoy, existe oficialmente desde 2016. Entonces, pues en estos 8 años han pasado más de 100, casi 200 estudiantes, tenemos 109 egresados, tenemos personas de distintas disciplinas. Este programa se caracteriza por no estar en una facultad de arquitectura como generalmente están las maestrías en planificación urbana y regional, por lo menos en Colombia. Es un centro pues que es interdisciplinario por definición, entonces tenemos una gran diversidad de perfiles, de trayectorias profesionales, de experiencias y también de lugares de origen, porque este programa ha sido desde su inicio concebido como un programa de modalidad combinada, lo que permite que hay personas de distintos sitios del país que pueden venir a estudiar este programa sin necesidad de vivir aquí en Bogotá. Sin embargo, hemos tenido pues mayoría de personas de Bogotá, pero tenemos pues digamos hasta ahora un 32% de estudiantes que vienen de otros municipios de Colombia, no necesariamente de grandes ciudades. Hemos tenido personas de todos los departamentos del país, de municipios pequeños, de áreas rurales, de áreas urbanas también. Entonces, pues eso nos ha permitido tener unos escenarios muy interesantes de aprendizaje mutuo, de intercambio y sobre todo de ver los problemas territoriales, los problemas urbanos y regionales, pues desde una perspectiva más amplia de lo que a veces desde Bogotá se piensa, se diseña y se implementa, pues que ha sido un sesgo de la política pública en Colombia. También, pues de esta diversidad de disciplinas, por acá tengo unas cifras, tenemos de los estudiantes que han pasado por esta maestría, hemos tenido un 21% de arquitectos, 25% de ingenierías, tenemos 28% de estudiantes de ciencias sociales, no, perdón, 21, esto está muy negro, de 21% de estudiantes de ciencias sociales. Dentro de ciencias sociales tenemos también pues una gran diversidad: sociología, antropología, ciencia política, trabajo social. Hemos tenido de ciencias de la salud y de ciencias básicas un porcentaje un poco menor, el 4%. Tenemos también profesionales en gobierno, en relaciones internacionales, en comunicación y diseño, en administración y en finanzas y en economía. Esos son principalmente como los grupos de disciplinas que hemos tenido, pero entonces pues esto nos da también una idea pues, del enfoque de este programa, que no es, digamos, un posgrado exclusivo para personas de arquitectura. En ese sentido, pues hemos tenido una agenda de investigación que nos ha permitido explorar pues temas muy diversos. Hemos estado, digamos, trabajando en docencia, en formación, en investigación y en proyectos aplicados, proyectos de consultoría para entidades del sector público, privado, de fundaciones, de banca multilateral, entidades de cooperación internacional, en temas pues desde la planeación y ordenamiento del territorio muy, digamos, en general o a nivel nacional, regional o municipal, pero hemos trabajado también temas más de enfoque social, digamos, como desigualdades urbanas, desigualdades regionales, temas de acceso a la vivienda, de derecho a la ciudad, temas socioambientales muy enfocados hacia temas de justicia ambiental, de manejo de resolución de conflictos socioambientales en temas de planeación urbana y regional. Y pues estamos tratando de articular distintas agendas de investigación hacia temas pues que son prioritarios hoy en momentos, digamos, de crisis urbana, de crisis de todo nivel, de crisis planetaria. Pues uno, digamos, de los temas principales de los que se derivan muchos conflictos, muchos problemas, muchas necesidades territoriales, pues es el tema del suelo y el tema de
cómo aprovechar, digamos, instrumentos, temas de gestión del suelo para poder financiar las necesidades de nuestras ciudades y territorios. Por otro lado, cómo gestionar conflictos sobre el uso y la propiedad de la tierra. O sea, el suelo es un tema que es eje y es centro de las discusiones sobre planificación urbana y regional. Para esto nosotros desde el CIDER pues siempre tratamos de trabajar en equipo y de generar escenarios de aprendizaje mutuo y de generar redes y de generar relaciones con personas y organizaciones de distintos sectores de sociedad civil, de grupos de procesos sociales, de sector, digamos, de cooperación internacional, y uno de nuestros aliados en América Latina, pues que ha sido históricamente aliado del CIDER y que estamos tratando de continuar y de fortalecer esta alianza, pues es el Instituto Lincoln de Políticas del Suelo, que con el CIDER ha trabajado desde hace varias décadas en muchos frentes, ha apoyado becas de investigación para estudiantes de posgrado, para tesis relacionadas con temas de suelo urbano, ha financiado algunos proyectos de investigación, se ha involucrado en fortalecimiento de escenarios de aprendizaje y diálogo mutuo, como diálogos orientados hacia política pública, ha participado, digamos, o apoyado también al CIDER en temas de educación continua, de cursos puntuales, como el que empieza mañana, que pues Eric y Ana Claudia les podrán contar más sobre eso, y aquí hay algunas personas que están participando en este curso sobre financiación urbana y políticas de suelo. Y entonces, como queremos tanto a Lincoln, invitamos a su directora hoy a que, aprovechando que viene para el curso que empieza mañana, pudiera estar un rato con nosotros hablando sobre precisamente el tema de pues, los retos, cuáles son los retos principales en políticas de suelo en América Latina. Le voy a dar la palabra al profesor Eric. Bueno, perdón, yo soy Adriana Hurtado, soy profesora del CIDER y estoy coordinando la línea de investigación de planificación, gobernanza y desarrollo territorial, y precisamente pues digamos que mi área de trabajo en términos de programas de posgrado es esta maestría que les conté, y también la especialización en gestión y planificación del territorio, que va a empezar una versión virtual desde el próximo semestre, en la que queremos ampliar el público a América Latina, que no sea solamente personas que estén en capacidad física de estar acá o de venir a Bogotá, sino que sea un programa completamente virtual y donde ampliemos nuestras reflexiones no solamente a nuestra realidad colombiana, sino a la realidad territorial de América Latina, que tiene unas particularidades y unos retos comunes que podemos, digamos, aprovechar para enfrentar en conjunto. Entonces ahora sí le voy a dar la palabra a Eric, que es profesor del CIDER también y de arquitectura, para que se presente y presente a nuestra conferencista. Adriana, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Pues para mí es un privilegio poder presentar a la profesora, colega, investigadora y directora del Instituto Lincoln para América Latina, Ana Claudia Rosbach. Pues básicamente, para resumir un poco su hoja de vida, quisiera mencionar que ella es economista, tiene más de 20 años de experiencia y pues ha trabajado mucho en temas de mejoramiento integral de barrios, ha trabajado mucho en temas de políticas de vivienda, fundó una organización no gubernamental que trabajó en proyectos de comunidades informales en Sao Paulo y en la ciudad de Recife, en Brasil. Ella ha trabajado como especialista en vivienda para el Banco Mundial y pues es una investigadora reconocida ampliamente en la escala global en temas que tienen que ver con políticas de vivienda, y pues recientemente, trabajando con el Instituto Lincoln, ha trabajado mucho el tema de impulsar la visión del suelo asociado al tema de la vivienda. Trabajó también en el programa Mi Casa, Mi Vida en el Brasil, que es un programa muy importante que ha impulsado mucho el tema de la vivienda en el Brasil. Y también trabajó con Cities Alliance, que es una entidad muy importante del Banco Mundial, para fortalecer temas globales en relación con mejoramiento urbano en general. Y bueno, pues ella ha trabajado también en temas asociados con políticas en informalidad y también de respuesta a la pandemia del COVID-19. Y pues Ana Claudia, es un privilegio tenerte aquí hoy en la Universidad de los Andes. Muchas gracias por acompañarnos. Te recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, Eric. Gracias, Adriana. Bueno, además de los vínculos institucionales, yo ya vengo trabajando con Adriana hace un par de años. Eric conocí más recientemente, entonces creo que ahí también hay estas conexiones, ¿no? De personas, individuos que están trabajando ahí en la región de América Latina
en estos temas. Aquí yo cambio normal aquí, ¿no? En el computador. Ok. No, está bien, yo puedo cambiar. Yo combiné con Eric de hacer una presentación sobre los desafíos y las oportunidades de políticas de suelo en América Latina. Pero estaba comentando con él, yo no logro hablar más nada sin comentar el contexto en que estamos viviendo, ¿no? El contexto del cambio climático, el contexto de la crisis de vivienda, que es la crisis más cercana de nuestro tema, ¿no? Nosotros trabajamos con temas urbanos, de planificación urbana, desarrollo urbano, etcétera. Entonces, yo creo que es la crisis mundial que más afecta a nosotros, ¿no? Obviamente, hay miles de otras crisis, ¿no? Estamos en un mundo de conflictos, estamos en un mundo donde la pobreza, principalmente en América Latina, ha retrocedido, ¿no? Muchos países aún están peleando, ¿no? Para retomar ahí la actividad económica, el crecimiento económico. Entonces hay crisis de violencia, ¿no? Enfrentamos principalmente en nuestras ciudades, aquí en América Latina. Se comenta hoy de policrisis, etcétera, ¿no? Pero yo quería plasmar el tema de suelo, ¿no? Y la cuestión de políticas de suelo en un contexto global y en un contexto americano, latinoamericano, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente podemos hacer una presentación descriptiva, ¿no? Y comentar qué son políticas de suelo, comentar cuáles son los instrumentos, etcétera. Pero creo que lo más importante que tenemos que pensar es, primeramente, cuál es la relevancia del suelo para nuestras vidas, cuál es la relevancia del suelo para nuestras ciudades. Y a partir de ahí, pensar en la planificación urbana como una, principalmente en nuestra región, que es la más urbanizada, como una espina dorsal, ¿no? Para estrategias y políticas de suelo que nos ayuden a superar los desafíos que estamos enfrentando, ¿no? Y alcanzar los retos. La crisis mundial de vivienda está reconocida por las Naciones Unidas, ¿no? Es uno de los temas más abordados en las esferas de la alta gobernanza internacional. Hay estudios que apuntan que necesitamos construir 96,000 nuevas unidades de vivienda todos los días para alcanzar las metas de la Agenda 2030. Esto significa que necesitamos de suelo, esto significa que necesitamos de estrategias, ¿no? Y esto significa que vamos a tener un impacto ambiental importante, ¿no? Entonces, hay que pensar y necesitar recursos. Entonces, hay que pensar de manera muy estratégica. Por otro lado, tenemos más de 1 billón de personas que viven en asentamientos informales. Entonces, nosotros tendemos a pensar que en nuestros países, nuestras ciudades, la informalidad es una característica prevalente en el sur global y avanzando en el norte también, ¿no? Hay muchas dimensiones de informalidad de suelo, de informalidad de vivienda en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Y un absurdo, que es tener más de 2 billones de personas sin acceso a agua potable, ¿no? Y de ahí se extrae que este número probablemente no está correcto. Porque ¿cómo podemos tener solo 1 billón de personas viviendo en asentamientos precarios, pero 2 billones sin acceso a agua? Probablemente tenemos más personas viviendo en precariedad. Pero las estadísticas, el censo que se realiza cada 10 años, no tiene capacidad de capturar esta información por la magnitud del tema, ¿no? Bueno, entonces hay algunas caras, ¿no? De la crisis de vivienda, ¿no? Muchos procesos de reconstrucción derivados de desastres, derivados de los conflictos, ¿no? Soluciones transitorias, la población viviendo en las calles, en Europa, en Estados Unidos. Não sei se isso é quase que um assentamento informal, não? Poderia ser considerado um assentamento informal, não? Pero há outros tipos também. Uma cara em Peru, uma cara mais latino-americana. E como eu mencionava, a informalidade, creio que é hora de reconhecer que é um fenômeno, não? Que tem uma dimensão muy importante, muy relevante y que tenemos que enfrentar con mucha atención, con urgencia
y con centralidad en las políticas públicas. Por muchos años parecía que era un tema marginalizado, un tema apartado, y con proyectos íbamos a solucionar el problema, pero no logramos. No proyectos financiados por el BID, por el Banco Mundial, por no sé quién, no logramos con proyectos, ¿no? Entonces tenemos que tener una estrategia más estructural para atender el problema, ¿no? Conectado con esto, tenemos 80% del trabajo informal del mundo, perdón, 80% del trabajo del mundo es informal. En América Latina es 50%. Entonces, mitad de la población en nuestra región tiene trabajo informal. Esto es un tremendo cuello de botella para adquirir una vivienda en el mercado formal, ¿no? Bueno, la limitación de los mercados formales está clara, ¿no? Esa es la gran crisis que estamos viviendo. Hoy en Estados Unidos hay un déficit de 4 millones de viviendas. El país no tenía déficit, ¿no? Y está enfrentando una brecha récord entre el sueldo de las personas y el precio de la vivienda. Y esta brecha, ¿no?, está a niveles muy altos y récords también en otros países. En América Latina, nosotros ya enfrentamos eso hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo los mercados formales de viviendas llegaban a esto. En una situación muy favorable, yo diría a 10% de los hogares. Muy favorable. Con 80, 90%, 70% de la población excluida, ¿no?, con baja capacidad de pago y sin poder comprar, ir a un banco, tomar un financiamiento y comprar una casa en el mercado formal, ¿no? Entonces, la opción por la autoproducción, la opción por la densificación, la opción por la informalidad es una opción real, de hecho, para nosotros en América Latina. Entonces, ahora el norte global está experimentando lo que nosotros ya tenemos hace siempre, desde siempre, ¿no? Entonces, es una brecha para nosotros estructural, ¿no? Eso está nos aproximando como regiones del planeta, ¿no? Como referencia ahí, en ciudades como Belo Horizonte, Bogotá, Buenos Aires, Montevideo, Rio de Janeiro, el precio de mercado es equivalente a 20 o 30 veces el ingreso promedio, ¿no? Una referencia internacional aceptable sería 3. Para nosotros es 20, 30. No hay duda que las personas tienen que optar por situaciones informales, ¿no? Bueno, muchos factores, ¿no?, contribuyen para la informalidad, ¿no? Yo mencioné que es la brecha entre ingreso y precio de la vivienda, pero tenemos temas relacionados con nuestra actividad, con la planificación urbana. Por muchos años, América Latina, bueno, el sur global en general, ¿no?, nosotros lo que hicimos fue copiar modelos urbanos de países como Francia, como España, como Alemania, como Estados Unidos, en un contexto que no tiene nada que ver. Nada que ver. Un contexto cultural diferente, un contexto de capacidad de pago diferente, ¿no? Hicimos esto por mucho tiempo. Y con regulaciones que son restrictivas, que son excluyentes, ¿no?, con exigencias de tamaño mínimo de lote, por ejemplo, que llega a un costo final, un precio final de una vivienda que no es asequible para nuestra población, ¿no? Entonces, regulaciones que son restrictivas, ¿no?, muchos efectos negativos de la zonificación, que es segregadora, ¿no? Y esto es global, esto no es América Latina, ¿no? Estados Unidos, yo estoy viviendo ahora allá, estoy viendo, sintiendo en la piel el efecto de la segregación planificada por los profesionales, ¿no? Las vías de transporte, los highways que fueron planificados para separar las poblaciones, ¿no?, con más bajos ingresos, las poblaciones afrodescendientes, ¿no?, hispánicas, etcétera. Esto de una manera intencional, ¿no? Hicimos esto en nuestras ciudades también, ¿no?
son muy segregadas. Si caminamos por ciudades latinoamericanas, está muy clara la segregación. El sector donde viven las élites, ¿no? Los hogares de más ingresos y donde están los pobres, ¿no? Y nunca tuvimos estrategias continuas de pensar la ciudad y planificar la ciudad para las necesidades de vivienda. No teníamos esto en el pasado, históricamente, ¿no? Pensar en la migración, pensar en los flujos rural-urbano, que ya superamos, pero hoy en día pensar en los flujos entre países, los flujos entre ciudades, ¿no? Y no pensamos en el futuro, no reservamos áreas, no pensamos estratégicamente como el suelo urbano de nuestra ciudad puede estar dedicado a atender a las necesidades de las personas que viven y van a vivir en nuestras ciudades, ¿no? Y obviamente motivaciones políticas que obviamente existen, ¿no? Están presentes, ¿no? No quiero pobres en mi ciudad, ¿no? Pobres fuera, en la periferia, fuera de mi ciudad, no aquí, ¿no? Hay temas relacionados con las inversiones, ¿no? Entonces, en América Latina, brechas estructurales en el sur global en general, ¿no? En términos de infraestructura, muy mala gestión de los terrenos públicos y un gran potencial, ¿no? De aprovechar terrenos, edificios públicos, pero às vezes ni siquiera tenemos catastros o no tenemos los marcos legales para destinar estos edificios, estos terrenos para vivienda social. Ahora en Lincoln estamos trabajando con el gobierno de Brasil, un gran programa, se llama Democratización de Inmuebles Federales, para diseñando una estrategia para apoyar la destinación de inmuebles públicos para vivienda social, edifícios ocupados, edifícios vazios subutilizados, ocupados por movimentos sociales, terrenos ocupados, terrenos libres, ¿no? Entonces, hay mucho potencial de pensar el suelo de propiedad del gobierno, ¿no? Para fines sociales, nunca hicimos esto, ¿no? Y también los niveles de subsidio, las capacidades fiscales, al final, nuestros países tienen capacidad limitada de ofrecer subsidio y poder superar esta brecha entre los sueldos de las personas, los ingresos de las personas y los precios de la vivienda. Todos los sistemas del mundo de vivienda, todos, sin excepción, son subsidiados. En Estados Unidos se mete más de 200 billones de inversiones de subsidios implícitos a la vivienda. ¿No? Es que en América Latina los subsidios son implícitos en la tasa de interés, pero también tenemos subsidios, ¿no? De entrada, ¿no? En muchos países estos subsidios están disfrazados. Hay incentivos fiscales, etcétera, ¿no? Y no existe ningún país donde no hay subsidio, porque en todos los países siempre hay una dificultad de los hogares, ¿no? Hogares jóvenes, por ejemplo, ¿no? De poder acceder a un financiamiento y pagar la vivienda. Pero nuestros países no tienen tanta capacidad fiscal, entonces el nivel de subsidio es bajo y nosotros siempre decimos que el subsidio es malo, pero sin saber que no hay sistema sin subsidio para vivienda, ¿no? Y no es malo, porque al final cuando nosotros subsidiamos la vivienda es producida en una área periférica. Entonces el impacto en el mercado es cero, porque se produce en áreas nuevas, áreas creadas, donde no había mercado antes, ¿no? Entonces ese es otro mito que tenemos que sacar también de la cabeza. Necesitamos sí apoyar las personas a comprar vivienda, ¿no? Y la expansión urbana desordenada, combinando con niveles altos de informalidad, ¿no? ¿Qué está nos generando hoy en día, ¿no? Yo traigo estas fotos ahí y ahí nos aproximamos de nuevo, el sur y el norte, ¿no? Aquí los incendios en Chile, no sé si ustedes acompañaron, de 7 a 12 mil viviendas fueron destruidas en estos incendios ahora en la región de Viña del Mar y Valparaíso. Nosotros estamos trabajando con el MIMBO ahí, Ministerio de Vivienda, para apoyar el proceso de reconstrucción y una gran, el diagnóstico en proceso, ¿no? Hay muchas cuestiones, ¿no? Que están conectadas con los fuegos ahí en los Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿no? Que es la ocupación del suelo, ¿no? Y esta intersección entre los bosques, ¿no?
entre las florestas y la ocupación urbana, que es muy mal planificada. Y esto está ayudando, impulsando la propagación de los incendios, que obviamente acentuados con el tema de cambio climático, ¿no? Ya hay evidencias, ¿no?, de una intersección fuerte con esta expansión urbana, ¿no?, mal planificada, ¿no?, o poco planificada. En el caso de Chile, hay una intersección fuerte entre formal y informal. Muchas de estas casas eran proyectos de vivienda, pero hay también campamentos, como ellos llaman ahí, y hay una mistura muy grande entre formal e informal que fue destruido y ahora tiene que ser reconstruido, ¿no? Y pensar el uso del suelo de una manera más estratégica, porque si no lo hacemos, ¿qué va a ocurrir? De nuevo se va a ocupar de la misma manera y va a haber otro incendio en un par de años, etc. Aquí es una área vecina mía, donde yo pasé vacaciones por muchos años. Yo vivo en São Paulo, esa es la área de costa, yo soy de São Paulo, a área costa de São Paulo. Eso fue un desastre que ocurrió en 2022. Es una área con esta cara, cerca de la playa, condomínios cerrados. Ustedes llaman de viviendas campestres, no sé qué, ¿cómo se llama eso aquí? Condomínios, no sé qué, ¿no? Entonces aquí es la playa, están estos condominios, ¿no? Y aquí hay una vía, una estrada que conecta São Paulo a Río de Janeiro. Del otro lado, en los cerros, viven estas personas que trabajan para estos aquí, ¿no? Esto aquí planificado por arquitectos, no sé qué, licencias formales. Esto aquí, ocupación informal. Este riesgo estava previsto. Muitos já haviam chamado a atenção para esse risco. Tuvimos, em dia, uma lluvia sem precedentes en el país. Nunca tuvimos uma intensidade de lluvia em dia, em nenhuma região, históricamente, en el país. E ocorreu aí, nessa cidade, ¿no? Uma cidade onde o alcalde se recusava a atualizar o plano maestro e incorporar as áreas de risco de uma maneira mais estratégica. Já havia sido notificado por el risco, mas não tomou nenhuma iniciativa, ¿no? E a população vive em los condomínios cerrados, felizes aí, em la playa, ¿no?, mientras esto se passou, ¿no? Perdão, quais são as cifras? De 1900, agora, está aqui. De 1985 a 2021, 3,9% de expansão urbana, sendo que 8,8% informal e precário, ¿no? Então, este tipo, ¿no?, de expansão urbana, que destinado a segmentos de altos ingressos, pero que lleva uma informalidade, isso é muito comum. Há acidente, há desastre que ocorre, estes são afetados. As mortes estão aí, não estão nos condomínios cerrados. E pior, a maneira de urbanização dos condomínios cerrados acentuou este problema, porque a drenagem não ocorre bem. Então, eles, como eliminam a água para os pobres, enviam mais água de lo que viene con la lluvia. Entonces, es una situación muy dramática, ¿no?, muy absurda, y absurdo que es tan invisible y que solo aparece cuando ocurre un incidente como este, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a abordar esas necesidades, ¿no?, que son necesidades centrales, pensando que la vivienda es central para nuestras ciudades? ¿No? El principal elemento de nuestras ciudades es la vivienda, ¿no? ¿Cuál es el rol del suelo y de las políticas públicas, ¿no? Esta otra foto es Chile también, Bangkok. Bueno, se estima que a nivel mundial 3/4 partes del crecimiento demográfico se ocurre fuera de la ciudad, ¿no? Eso dice Shlomo Angel, de la Universidad de Nueva York. Y a una densidad más baja. Esta es una foto que yo saqué hace 4 semanas de Monterrey. Esto aquí es un proyecto de vivienda social, claro. Y la ciudad está no sé dónde, para allá. Aquí en medio del nadie, ¿no? Aquí un condominio cerrado también, cerca de São Paulo. Necesitamos
ocupar todo este espacio. ¿No? Necesitamos crecer. Estamos consumindo 50% más suelo do que el crecimiento de la población. O sea, crecemos en expansión 50%, mitad más. Entonces la pregunta es, ¿no podemos maximizar lo que está construido en la ciudad? ¿No hay espacios vacíos y ociosos en la ciudad que pueden ser aprovechados? ¿No podemos reciclar los edificios de oficina que ya no están más siendo utilizados después del COVID? ¿No podemos tener estrategias de densificación equilibrada? ¿No? Y de ahí pensar cuáles son las políticas y cuáles son los instrumentos que son estratégicos, ¿no? Y el impacto de esto todo, porque al final las ciudades representan 70% de las emisiones, ¿no? Y 75% del consumo de energía. Entonces, la expansión significa más infraestructura, significa más emisiones y significa más consumo de energía, transporte, que hay que se extender también, más consumo de energía, ¿no? Entonces, las ciudades ya tienen un rol central en la pelea contra el cambio climático. Y cómo planificamos la ciudad y cómo estamos y vamos a utilizar el suelo va a tener impacto en la lucha del cambio climático. Esta intersección no debatemos mucho, ni siquiera en la conferencia de las partes, en la COP. Es un tema que no avancemos mucho. Hay algunos números aquí, si ustedes dan un Google van a encontrar, pero no hay mucho material sobre eso, no hay mucha investigación sobre eso, y no comprendemos todas las intersecciones. Yo voy a dar un ejemplo interesante. En las ciudades del Amazonas, de la región amazónica, están perdiendo jóvenes para el crimen organizado que está destruyendo la floresta. Porque no hay oportunidades, porque viven en comunidades excluidas. ¿Alguien ya había hecho esta relación? Pero existe. Entonces hay mucho más que necesitamos comprender sobre el fenómeno de la ciudad y cómo podemos aprovechar las políticas para tener un impacto menor, ¿no? Y enfrentar ahí los cambios climáticos, ¿no? Además de la preservación ahí y de la gestión de los recursos naturales al entorno de la ciudad, que está generando esto que ustedes están viviendo aquí en Bogotá, la sequía, que nosotros vivimos en São Paulo en 2015, 2 años de sequía, que Santiago ya está viviendo hace mucho tiempo, Ciudad de México, etc., tiene que ver con esto, con la presión sobre los entornos naturales, ¿no? Qué bueno que ustedes tienen un pot nuevo ahora, pero esto viene de muchos años de esta presión, ¿no? Y también cómo esto está afectando nuestra seguridad alimentaria. Entonces, todo este consumo de tierra está generando cambios de uso rural para urbano, ¿no? Esto genera un incremento de valor muy grande que, si no hay un instrumento de capturar esta plusvalía y redistribuir, este incremento va para el dueño feliz de una hacienda, de una propiedad, de un terreno rural que se cambió a urbano. Y ahora, y esta persona viviendo en el condominio, eventualmente incluso va a pagar un predial rural, que es lo que está ocurriendo aquí en Colombia, ¿no? Que el gobierno nacional está, y Lincoln está apoyando, ¿no? A revisar las tajas de predial justamente para este tipo de ocupación, porque se benefician de tajas que fueron pensadas para apalancar la agricultura, ¿no? Y para garantizar la seguridad alimentar, agricultura familiar, etc., ¿no? Eso es Cape Town, también yo trago ahí este libro de una persona que es un estudioso de la burocracia de la gestión municipal, ¿no? Llega a la conclusión que la sequía que pasó Cape Town también en 2018, creo, 18, fue São Paulo, Cape Town, por 2 años, y que afecta a los más ricos también, porque este tipo de evento antes afetaba solamente los más pobres periféricos, que no tienen, hoy afectan a todos, ¿no? Ustedes también están enfrentando racionamiento
Entonces, que tiene que ver con la forma de ocupación de la ciudad. Y tiene que ver con la forma como los licenciamientos para los desarrollos urbanos fueron concedidos, ¿no? Y esto genera una sequía. Y aquí llegando en América Latina, ¿no? Como el resto del mundo, nosotros seguimos más o menos los mismos padrones de expansión urbana. Estamos creciendo con más baja densidad para fuera de la ciudad, etcétera, ¿no? Y creo que Colombia es una excepción en América Latina, para ser justa con Colombia en ese sentido, ¿no? Pero en América Latina, ¿cuál es la cara de este crecimiento, no? Tenemos la autoproducción formal e informal. Ve el caso de Perú. El crecimiento urbano de los últimos 20 años fue 90% informal. 90%, ¿no? Autoproducción, en México, por ejemplo, la autoproducción ha sido una característica de producción habitacional en América Latina. Pero también la vivienda masiva subsidiada, ¿no? Y como yo mencionaba, la informalidad es una característica común, prevalente en América Latina. Construímos este tipo de vivienda, este es el programa de Brasil, que yo ayudé a diseñar, este tipo de vivienda, este es México, ¿no? Más o menos algo parecido con esto fue la foto que yo mostré antes, ¿no? Y esto es periférico, esto es expansión urbana. Pero no podemos decir que la culpa es de la vivienda social. La culpa no es de la vivienda social. ¿Dónde estarían estas personas si no fuera Brasil, 6 millones de viviendas, México, 7 millones? Muchas están vacías, pero muchas de esas viviendas cumplieron una función social de dar una casa a una familia, de dar una casa a un hogar, aunque la forma urbana no sea la más bella posible, ¿no? Pero hay sí una función social importante. Estarían en un asentamiento precario muy probablemente, porque la alternativa a esto sería un asentamiento informal. Probablemente. No hay otra alternativa, ¿no? A no ser que cambiemos la forma como realmente utilizamos el suelo de nuestras ciudades y planifiquemos nuestras ciudades, ¿no? Pero también tiene esta cara, ¿no? Esto es Argentina. Cuando uno llega en Argentina de avión, ve claramente esto. Uno llega en México, ve claramente los proyectos. Uno llega en Argentina, es visible, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué necesitamos nosotros, no? Nosotros necesitamos planificar, ¿no? Para maximizar el recurso que es más crítico para nosotros, que es el suelo, porque el suelo acaba. El suelo tiene fin, ¿no? Y reconocer que el suelo tiene una función social y ecológica, que está en el marco legal colombiano, está en el marco legal mexicano, brasileño, peruano, ecuatoriano, ¿no? Muchos países, Ecuador reconoce en la Constitución la función social y ecológica del suelo, ¿no? Y partir de ahí, de este principio para pensar las políticas, porque si no partimos del principio que el suelo tiene una función social y ecológica y simplemente pensamos en los beneficios, en su valor económico, que es lo que pensamos, el valor económico. No estoy diciendo que el valor económico no es importante, ¿no? Necesitamos también fortalecer el patrimonio de las familias. Es relevante, mujeres, jefas de hogar, tener su casa es muy relevante, muy relevante, hace toda la diferencia, ¿no? Entonces es muy importante, tenemos que reconocer este valor, pero la función social y ecológica, ¿no? Y pensar la planificación urbana como una espina dorsal para políticas de suelo que sean sostenibles por el tiempo. Todos los estudios que hemos hecho, y los más recientes desde Lincoln, apuntan para la centralidad y la relevancia de la planificación urbana para pensar para los instrumentos de gestión de suelo. Hay una correlación muy fuerte. ¿Por qué? Porque si la sociedad, si el sector inmobiliario no logra mirar cómo la ciudad va a crecer, cómo la ciudad va a desarrollar, cuáles son los nichos de mercado para ellos, etcétera, ellos no van a pagar. Y si la sociedad no puede mirar cuál es el beneficio para ella, no van a pagar. Van a cortar todo esto. Y la manera de dejar esto muy claro es el plan. Ahí sí, un empresario del sector privado va a decir, ok, bueno, si hay un plan de cambiar el sistema de movilidad de la ciudad,
que vai me generar oportunidades de negócio em determinadas áreas e territórios da cidade onde eu não teria, que bueno. Então, vale a pena, não? Então, vamos aportar para ter um bem público, que é a cidade, que vai oferecer também oportunidades de negócio para o setor privado, que pode ser variado, as grandes empresas, as pequenas, médias, etc. Não? E a sociedade só vai pagar se virar a resposta, não uma contribuição de melhora, se a obra final foi entregue. Se a obra não foi entregue, não vai entrar. Não? Pero ter a planificação urbana é fundamental para poder viabilizar isto. Não? E qual é o interessante que está ocorrendo aqui na América Latina? E creio que Bogotá é um exemplo muito importante. Estamos cambiando a maneira de pensar a planificação urbana. Estamos logrando sair de los modelos tecnocráticos copiados de los países que eu já mencionei, copiados do norte, de um modelo que não funciona. E incluso hoje, creio que servimos de exemplo para eles, não? Pensar o argumento social, como por a planificação urbana, não? Apoiar o acesso a serviços públicos e privados, apoiar as redes sociais, não? Como por a planificação urbana apoiar a inserção das mulheres no mercado laboral. Temos que pensar isto. A equidade de gênero é um desafio na América Latina. E a planificação urbana e as políticas de suelo podem ter um impacto para isso. Não? A planificação urbana nos permite identificar as áreas e as oportunidades para a vivenda social, identificar os espaços vazios e subutilizados, pensar em estratégias de densificação, pensar em como ampliar a oferta de suelo, não? E bajar o custo de suelo, que é o insumo mais caro da produção da vivenda. A planificação urbana com políticas de suelo social pode fazer isso, não? E tratar a vulnerabilidade, reconhecer a informalidade, mapear e integrar a informalidade de maneira sistêmica ao planeamento. E o que eu já mencionei é o argumento ambiental por as brechas que temos e o impacto que vamos a ter. Uma grande oportunidade para as políticas de suelo na América Latina é esta transição de los marcos legais, não? Então, temos o marco constitucional de Colômbia e Brasil. Creio que Colômbia e Brasil são os mais avançados nesse sentido de ter um marco constitucional, ter leis como a Lei 388 de vocês, de 97, mas também leis que antecederam a 388, não? Toda uma trajetória de ir reconhecendo a função social e ter uma maneira mais holística da planificação urbana. Brasil, com a Constituição de 88 e o Estatuto das Cidades de 2001. Depois vem Equador com a Lotus, com a Constituição e a Lotus, 2016. México, também 2016, cambiou a Lei de Assentamentos Humanos para incorporar o tema da função social. Peru, em 2021, aprovou uma lei que se chama Lei de Desenvolvimento Urbano e Sustentável, que incorpora também a função social e apresenta aí alguns mecanismos. Então, em Equador, Brasil, Colômbia e Peru, temos marcos legais que reconhecem a função e nos apresentam vários instrumentos e mecanismos para pensar estratégias e políticas de suelo que podem orientar-nos a desenvolver cidades que são mais equitativas, incluyentes e ecológicas, sustentáveis, não? Então, estamos começando a ter mais instrumentos na América Latina e o marco legal está nos apoiando para orientar a isto. Há muito que fazer. A lei mexicana abre muitas ventanas de oportunidade, não? Se estão pensando em vários municípios, ou em México, é um movimento muito grande do governo nacional federal, financiar 300 planos urbanos em México, que estão tentando incorporar instrumentos que eles miram Colômbia, por exemplo, miram em Brasil, não? Que são países que já desenvolveram esses instrumentos, têm de maneira mais sofisticada, pero com muitas dificuldades, não? De contextualizar, por as capacidades institucionais, por as capacidades de gestão, por a falta de informação sobre o mercado imobiliário e por a insuficiência do marco legal. Então, há alguns estados hoje que estão cambiando seus marcos legais para respaldar no municípios que podem fazer esta transição. Então,
há um interesse muito grande de municípios para introduzir instrumentos, não? Pero o marco legal vai avançando de uma maneira um pouquinho mais lenta. Avança, pero vai avançando aí de uma maneira um pouquinho mais lenta. Pero de todas maneiras, eu vejo que é uma grande oportunidade tanto ter os marcos legais como ter experiências, principalmente de Brasil e Colômbia, que hoje ¿no? Y que en el pasado ¿no? están inspirando estos cambios. Yo resalto México porque veo un grande movimiento hoy en México, pero hay otros también, Paraguay también está muy movido ¿no? A nivel nacional, a nivel municipal, para identificar cómo puede tener una gestión más estratégica del suelo, también capturar, ¿no? Eu sempre apresento esses dois planos, o POT de Bogotá me gusta, não sei o que vocês opinam, mas eu sou de afuera, a mim me gusta porque creio que tem uma mirada muito importante, conecta um plano de mobilidade com um plano climático, tem uma mirada de conservação, uma mirada de vulnerabilidade, inclui o tema de cuidados, não? As estratégias aí de Bogotá, creio que são também inspiradoras, não, de produzir vivenda social. Em São Paulo, as zonas especiais de interesse social, que, por um lado, as rojas protegem das áreas de assentamentos precários, minimizando gentrificação, viabilizando parâmetros alternativos, as amarillas, que são as áreas vazias, então você cria as zonas especiais de interesse social, é um instrumento forte de política de suelo, não? Que viabiliza a cidade pensar de maneira mais estratégica onde vai estar localizada a vivenda e maximizar aí o ambiente construído, não? E generando este tipo de inversões, não? Viabilizando este tipo de inversões para melhorar aí o ambiente que já está contextualizado a la situação. E, por fim, as políticas de suelo não, para apalancar as capacidades fiscais municipais. Não? Isto pode ser muito relevante. Não? A América Latina é uma das regiões mais desiguais, eu creio que é a mais desigual do mundo, não? E aún estamos aí, necessitamos de muitos avanços aí na política fiscal. Como se financiam as cidades hoje na América Latina, não? Quais são as possibilidades na América Latina? Não? Preparei este diagrama aí com algumas possibilidades, pero basicamente as principais fuentes são as subvenções e transferências nacionais, não? E a captação aí de impostos locais e a captura de plusvalia. Pois há outras possibilidades, não? Tarifas adicionais, associações público-privadas, aí mobilizações de capitais financeiros, pero eu deixei um pouco de lado porque creio que são coisas que não são tão relevantes. Associações público-privadas, por exemplo, custam muitíssimo e tomam muitíssimo tempo, etc. Creio que hoje as mais relevantes são essas duas, não? Então, isto tem que ver com o modelo, com o ecossistema de financiamento e a estrutura fiscal que temos hoje na América Latina, não? Uma grande dependência dos recursos fiscais nacionais, não? E isso tem que ver aí com a capacidade local de capturar, de recaudação, não? Bueno, a dependência das transferências nacionais é sinônimo de processo de descentralização inconcluso, não? Então, logramos em muitos países descentralizar, não? Muitas atribuições, por exemplo, a planificação urbana, a vivenda, em alguns casos, etc. Pero o transporte, obviamente, o uso do suelo, pero não logramos descentralizar desde o ponto de vista fiscal. Há oportunidades e desafios com relação a isso, não? Os desafios estão relacionados com a baixa autonomia e o baixo protagonismo que os municípios têm, porque dependem das políticas nacionais, não? Pero, por outro lado, a oportunidade está que as políticas nacionais em nossos países têm um poder muito grande de apalancar transformações, se estão bem direcionadas. Que não ocorre, por exemplo, em um país como Estados Unidos, que onde 75% da recaudação é local e não há política nacional. E a vivenda é uma atribuição do município, pobre município. Estão peleando. Porque os recursos de financiamento se vão a distribuir independente de qualquer coisa e eles têm que, não sei,
encontrar sus estrategias. Si las personas no están felices en este municipio, si las empresas no están felices, se cambian para otro municipio. Entonces, eso puede ser, es un desafío para nosotros, pero puede ser una buena oportunidad. Tener una política urbana robusta que pueda apalancar y promover el protagonismo y la autonomía municipal, puede nos ayudar a tener recursos direccionados para temas que son relevantes para todos como sociedad, y vivienda es uno, ¿no? Bueno, ¿por qué queremos utilizar políticas de suelo como fuente de financiamiento? ¿No? ¿Por qué nos ayuda esto? ¿No? Yo creo que, por un lado, nos ayuda porque puede bajar los costos de producción de vivienda, como yo mencioné. Entonces, si podemos utilizar los instrumentos como una manera de regular, ¿no? Y controlar los precios, nos ayuda a bajar. Y el precio de suelo es la parte más cara de la vivienda, el componente más caro de la vivienda, ¿no? Y por otro lado, puede nos ayudar a tener ahí, ampliar la autonomía y el protagonismo municipal, un municipio con más recursos. Mismo que exista una política nacional, el municipio tiene más capacidad de ofrecer contrapartidas y direccionar el desarrollo, direccionar la inversión. Un municipio con baja capacidad va a estar totalmente dependiente de lo que el Estado Nacional va a pasar, ¿no? Y va a definir. Entonces, un municipio más fuerte puede definir. Y las soluciones son locales. Entonces, ahí entra la dicotomía, ¿no? Para superar los desafíos, podemos y debemos nos apoyar en políticas nacionales, y essas tienen mucho poder de apalancar inversiones, de direccionar el desarrollo urbano, pero dependemos mucho del conocimiento local para apalancar las transformaciones. Y el conocimiento local, ¿no? Va a ganar una otra dimensión, una otra fortaleza, si está acompañado de más capacidad fiscal. Y además puede tener un efecto también redistributivo, ¿no? Las políticas de financiación a base de suelo pueden ayudar a los municipios, ¿no? A llevar recursos de una parte del territorio para otra parte del territorio que es más carente, más necesidades, que tiene más necesidades de infraestructura, pero que con una población con más baja capacidad de pago, ¿no? Pero en América Latina, los tributos al patrimonio tienen muy baja relevancia con relación al PIB, perdón, comparando con el promedio, por ejemplo, de los países de la OECD. Entonces, en los países de la OECD, la carga tributaria, ¿no? De los tributos al patrimonio es mucho más importante, llega a 34% del Producto Bruto Nacional. Mientras en América Latina estamos ahí mucho más bajo, ¿no? ¿Qué significa eso? Desafío y oportunidad. Entonces, de nuevo, tenemos ahí un espacio importante para apalancar ahí estas fuentes de financiación que no estamos utilizando mucho. Y las políticas de suelo son fundamentales, ¿no? Yo quería destacar el impuesto predial porque, desde mi perspectiva y los estudios también que hemos hecho y todo, nos apuntan que el impuesto predial es la fuente sostenible de financiación de la ciudad. Sostenible. Y si tenemos buenos sistemas de evaluación, si tenemos buenos sistemas de catastro, podemos capturar, ¿no? El valor agregado de las inversiones públicas, ¿no? En el espacio público. Entonces, yo vivo en un departamento que se beneficia de una inversión pública y el valor aumenta. Este aumento puede ser capturado por un predial que está bien calibrado, ¿no? Y cuando miramos, por ejemplo, el caso de mi ciudad, São Paulo, a lo largo del tiempo, ¿no? Los recursos que vienen del impuesto predial fueron los recursos que nos ayudaron a mantener a lo largo del tiempo un nivel de inversiones permanente, ¿no? Sostenible. Mientras recursos adicionales, como por ejemplo por venta del aire, que cobramos en São Paulo la venta del aire, ¿no? El suelo es privado, pero si un emprendedor va a construir más que una vez el tamaño del terreno, nosotros consideramos que el aire es público. Entonces tiene que pagar una taja, y esa taja va para un fondo, y este fondo va para inversiones en infraestructura. Esto ha sido muy relevante para la ciudad, ha hecho la diferencia, ha ampliado en momentos principalmente donde la dinámica del capital inmobiliario está muy acelerada. Esto genera ingresos adicionales para la ciudad que funciona bien para cubrir las brechas de infraestructura. Pero lo que sostiene la ciudad a lo largo del tiempo es el predial. El predial
tiene un carácter progresivo porque está conectado con el valor de la propiedad, ¿no? Es transparente, es universal, ¿no? Es estable y uno no puede utilizar un paraíso fiscal para escapar del predial, porque uno no puede sacar la casa y meter nas Ilhas Cayman, no, no puede, no funciona eso, ¿no? Entonces es una fuente muy interesante, ¿no? Y es un impuesto, ya hay varios estudios que apuntan que tiene una baja sensibilidad para fluctuaciones cíclicas, etc. Entonces, es muy interesante pensar en otros instrumentos de financiación a base de suelo. Colombia utiliza muchos. En Brasil, hay este caso de São Paulo que yo mencioné. Quito ha utilizado la contribución de mejora también para financiar infraestructura urbana, Cuenca. Ecuador ha utilizado un poco también los instrumentos de captura, ¿no? Pero hay que pensar esto vis-a-vis el predial. Porque no me adelanta ir cobrando miles de cosas de la población, ¿no? Y de los actores. Entonces hay que pensar bien estratégicamente cómo voy a garantizar una base fiscal perenne, más permanente en la ciudad, ¿no? Y cómo voy a utilizar otros instrumentos para agregar a esto. Aquí más un gráfico solo que muestra ahí los países de América Latina. Colombia está bien. Comparado com outros países da América Latina, não? Pero vocês podem ver que há muito. México, uau! Estamos tendo essa discussão aí com os mexicanos, não? A capacidade aí de ampliar isto é muito grande, não? Então, os países centro-americanos, em El Salvador não há predial, não existe o imposto em El Salvador, não? Então, há muito que fazer aí. Pero, óbvio, o impacto político é grande. Quando chega um alcalde, vai dizer, vou aumentar o predial e não sei o quê, todos protestam, etc. Pero, qual é o tema aí? Um tema que falamos muito pouco, e quando falamos de políticas de suelo, principalmente de instrumentos de financiação à base de suelo, que é o segredo de los modelos mais bem-sucedidos. A contribuição de melhora em Medellín, de la outorga onerosa em São Paulo. Qual é o segredo? O segredo é a transparência, a comunicação para a sociedade. Tener mecanismos de gobernança que puedan acompanhar a evolução deste recaudo a lo largo del tempo e como foi utilizado. Se isto está presente, a base política para apalancar esse tipo potencializa, não? Pero não hablamos muito de esto normalmente. Em Lincoln temos um estúdio, está aberto para vocês na internet. Nós hicimos aí compendium global para mapear no mundo como os instrumentos de captura de plusvalia, como os instrumentos de financiação na base de suelo estão sendo utilizados, não? Há muitos casos, não? Há alguns casos, em realidade, reajuste de terrenos, etc., não? Pero os casos latino-americanos seguem sendo muito exemplares, não? E depende de distintas situações e podem ter diversos objetivos, não? Está diretamente relacionado com o valor do suelo. É importante ter essa informação, uma informação que não está disponível, não? Compreender esses incrementos, não? E capturar esses incrementos. Pode estar relacionado também mais com o custo, não? Para arrecadar recursos para poder apoiar o custo da obra, não? E do desenvolvimento. Então, podemos pensar em los instrumentos de financiação a partir da necessidade de redistribuir os incrementos de valor do suelo ou de redistribuir os custos, ¿no? De las necessidades de las obras e do desenvolvimento que beneficiam toda a cidade. E aí, vários tipos de instrumentos, aí, taxas de infraestrutura, obrigações do desenvolvedor, podem ser obrigações em espécie, não? Ou em efetivo. Ou seja, eu solicito ao desenvolvedor para construir uma vivenda ou para construir um equipamento público, não? Bueno, direitos de desenvolvimento, não? Então, o caso de permitir algo que está por encima de uma linha, não? Reajuste de tierras, um modelo muito utilizado em Japão, por exemplo, vocês aqui cerca, incluso, não? A gestão estratégica da terra, pensar, por exemplo, na terra pública, o que eu já havia mencionado, e aí uma escalera, não? De várias coisas que se pode pensar aí, vários instrumentos que se pode ver aí em detalhes. Pero o que eu queria ressaltar aqui é a importância de compreender o contexto,
de tener una estrategia, de utilizar la planificación urbana como un instrumento sostenible, comprender el predial dónde está, utilizar el predial, la capacidad de recaudación del predial como una proxy para comprender si el municipio tiene las condiciones institucionales y de gestión y de transparencia, de gobernanza y comunicación para entrar con otros instrumentos que pueden ser muy estratégicos y generar una recaudación extra en momentos de necesidad. Aprovechar momentos de desarrollo inmobiliario, ¿no? O aprovechar momentos, consensos y acuerdos sociales para cofinanciar ahí los costos del desarrollo. Y ahí solamente el mapa que tenemos en nuestro compendio de utilización ahí de instrumentos de captura de plusvalía por el mundo. E, para finalizar, chamar a atenção de los temas que eu havia mencionado, não? Então, ponto principal, crise global climática em nossa área vivienda. Nós estamos aproximando como planeta. A expansão urbana presenta um risco importante, não temos que ter atenção para isto, pero por outro lado, é um desafio, pero por outro lado, temos potencial de densificação, espaços vazios, aproveitamento do ambiente construído, reciclar assentamentos precários, reciclar imóveis, etc. Isso é uma grande oportunidade. Nós, os instrumentos, podem nos ajudar a apalancar essa oportunidade. A planificação urbana como espinha dorsal, não? Pensar em la função social e ecológica como princípio fundamental dessas políticas, a grande oportunidade do câmbio progressivo de reconhecer a função social e ecológica do suelo em nossos marcos legais na América Latina, não? E pensar de uma maneira estratégica o suelo também como fonte de financiamento, não? Pensando em ampliar o protagonismo dos municípios, não? E apalancar esse ecossistema aí de financiamento que temos, complementar as transferências nacionais, apalancar aí essas inversões, subsídios de vivenda, etc., e também cumprir uma função redistributiva que é muito importante para apoiar-nos a superar as desigualdades e as segregações em las cidades latino-americanas. É isso. Muchas gracias, Ana Claudia. Si quieres, te voy a traer una silla para acá. Si quieres, siéntate. Muchas gracias por esa intervención. Creo que súper adecuado y súper relevante tener esta intervención de Ana Claudia, porque Ana Claudia nos trae una visión pues muy panorámica, como vieron, que no es solo, digamos, de América Latina, sino que es global por su experiencia en distintas regiones del mundo. Pero nos trae también una mirada de qué es lo común que tenemos en América Latina y cuáles son las particularidades y las excepciones en la región, que creo que uno a veces cuando tiene las discusiones muy desde Colombia, a veces hace falta ver cómo está el país en la región, ¿no? Y que a veces pues no estamos, en algunas cosas no estamos tan mal, hay peores, pero en otras pues tenemos retos compartidos con el resto de países de la región. Eso es, pues, es algo que es una oportunidad para trabajo conjunto también, ¿no? Y también, digamos que antes de abrir a las preguntas del público, otro elemento que quería resaltar es que Ana Claudia nos trae una mirada que pues siempre con los estudiantes de la maestría todo el tiempo estamos tratando como de dar un paso atrás y ver para qué es que estamos haciendo las cosas, ¿no? Porque a veces cuando uno habla de políticas de suelo, de instrumentos de gestión del suelo, muy rápidamente puede ir cayendo en el tema de que los instrumentos hay que implementarlos como un fin en sí mismo. Pero como dar un paso atrás y es, bueno, ¿esto para qué es? ¿Sí? ¿Cuál es el fin de hacer políticas de suelo? Y tener claro ese fin, tener claro ese para qué, pues le ayuda a uno también a decir, bueno, no tenemos que implementar todo, ¿sí? Y un poco ese mensaje que traen a Claudia al final de, hay unos instrumentos que son más base, más permanentes y otros que se usan en algunos momentos o con algunos fines, es crucial para uno poder tomar decisiones, ¿sí? Porque obviamente no basta con tener el marco legal más sofisticado del mundo, pues hay que empezar por algún lado y hay que tener unos criterios de priorización para implementar. Entonces, siempre esto de tener en cuenta pues que las políticas de suelo pues
tienen un fin y no son un fin en sí mismo, y que digamos, de poner el lente en que todo esto tiene unos fines de equidad, de inclusión, de garantizar acceso y derechos a la vivienda y a la ciudad, de enfrentar temas de crisis climática, que incluso además se relaciona con temas de equidad de género. Pues todo esto es importante no perderlo de vista cuando entramos en discusiones ya muy minuciosas de los instrumentos pues de las particularidades de cada país y de cada instrumento de políticas de suelo. Entonces, pues yo agradezco mucho que esta presentación creo que nos pone los lentes que son, y ahora pues la idea es que podemos aprovechar la presencia aquí de Ana Claudia para conversar. Entonces, pues invito pues a que vayan pensando si tienen preguntas para Ana Claudia, si tienen comentarios, y pues empezamos con eso. Y pues también, Eric, que si quieres, empezamos con las del público. Listo, perfecto. Entonces yo voy a empezar a... ¿Cómo? Hola. Bienvenido. Entonces, bueno, adelante. Hola, tú planteabas entre los grandes problemas tenemos dos retos principales, que es el tema de vivienda y el tema, llamémoslo, ambiental, por ponerle un nombre general. Eh, Sobre esos dos aspectos, experiencias y mecanismos y formas de traducir esta gestión de suelo y estos instrumentos de gestión de suelo y de captura de valor a esa problemática del tema ambiental asociado a la vivienda, es decir, un poco cómo traducir estos instrumentos o acondicionarlos para promover una vivienda que tenga condiciones de sostenibilidad en todos los segmentos de valor, digamos, de generación de la vivienda. Experiencias, instrumentos que nos puedas tú indicar. Perdón, Ana Claudia. ¿Quieres que recojamos primero unas o si quieres de una? Ok, recojamos entonces. Sí, no, te iba a decir, era que toca con el micrófono para la... Bueno, pues con el tema de la vivienda, tú comentabas que es bueno construir, pero entonces también yo veo como el tema, pues para mí un referente, Rogelio Salmona, que él quería pues que Bogotá fuera la Atenas de Sudamérica, ¿sí? Y él hablaba pues el tema de la dignidad, ¿sí? Entonces utilizaba el ladrillo porque pues no distingue estratos sociales, y él quería pues que existiera esa dignidad tanto en el sur como en el norte. Las constructoras pues lo amenazaron de muerte, él tuvo que irse para Francia, donde murió. Entonces, digamos, ¿qué conoces con relación al tema de la construcción de vivienda y pues la dignidad? Pues porque digamos que para mí no, la lucha no es por derechos humanos, sino por dignidad. Y dignidad es que una vida valga la pena ser vivida. Yo creo que hacemos tres y luego hacemos otra. Buenas noches. Sí, en relación a los instrumentos de captura de valor, hablamos del impuesto predial, pero uno de los problemas que aquí sucede en Colombia es que los municipios están desactualizados catastralmente por el valor del suelo. Las zonas homogéneas geoeconómicas, zonas homogéneas geofísicas, y cuando se van a liquidar los valores del impuesto predial, obviamente son valores muy desactualizados con respecto pues, a la actualidad. Entonces, ¿cómo está, digamos, de alguna manera el instituto, o bueno, cómo se puede, digamos, complementar el catastro multipropósito? Porque vemos que es un rezago tener planes de ordenamiento territoriales actualizados o actualizaciones catastrales actualizadas. Y vemos un rezago de 20 años, 25 años con respecto a esa política de financiación. Gracias. ¿Quieres contestar ahí? Hacemos otra. Dale. Quizás também, vocês podem me ajudar, Eric já saiu, pero Nestor também, se tem mais exemplos e tal. Eu, predial verde, por exemplo, ¿quién preguntó del verde? Olvidé ahora. Bueno, tú, sí. Hay casos, por ejemplo, en Brasil, en Curitiba y en Salvador, que están se aplicando un predial orientado con incentivos para producciones de construcciones ecológicas o localización. Entonces, se puede utilizar incentivos a través del predial o otros instrumentos a partir de la localización y de los materiales construidos. Quito tiene un ejemplo, yo no conozco mucho en detalles, no sé si alguien conoce el ejemplo de Quito, yo no conozco muy bien en detalles,
pero tiene que ver también, creo que, con los materiales de construcción. Pero creo que eso es una área muy importante de pensar, ¿no?, en la evolución de estos instrumentos, ¿no?, en la próxima generación de estos instrumentos, ¿no? Cómo poder maximizar ahí esos instrumentos para crear incentivos, funcionar con incentivos tanto para los materiales, ¿no?, para una construcción de más bajo impacto y localización, que va a generar también menos necesidad de infraestructura, el futuro, ¿no?, la propia densificación. Dignidade, Viviana, não sei se compreendi muito bem tu pergunta. Se eu conosco experiências, ou não sei, ou teorias, ou o quê? Pues es como que conoces, o sea, pues porque es algo innegable que, digamos, que no es el mismo tipo de vivienda que está en el norte al sur, ¿sí? Sim, el norte del planeta. Como explotación, o sea, como aprovechamiento del territorio, si conoces algo que tenga, o sea, o sea, que toque el tema de la dignidad, porque si no, pues cada vez el del norte va a ser más, el del sur va a ser más grande, el del sur va a ser más chiquitico. ¿Qué conoces? Yo no sé si tengo respuesta a esto, en realidad. Yo, en una otra presentación, yo tenía algunos modelos que era sobre la específica de la crisis mundial de vivienda. Yo tenía ahí los modelos de solución de vivienda del norte y del sur, y uno ve muy claro, ¿no? Pero no creo que tengamos una gobernanza así específica, ou uma rede de pensamento teórica sobre esto, ou um movimento social fuerte sobre esto, ¿no? Yo creo que algunos pensadores, ¿no? Pero una cosa fuerte, fuerte sobre esto, yo no veo mucho presente, no. Y así como discusión en los espacios internacionales que yo participo, no veo tan fuerte esto, ¿no? Pero para mí es un tema, claro, ¿no? Porque ese está el modelo de construcción de vivienda individual que tiene reflejo en la expansión urbana en los países del norte, está afectando nuestro planeta. ¿No? Mientras aquí, con nuestra capacidad de pago, estamos en las viviendas chiquitas, adensadas, etcétera, ¿no? Y bueno, eso es complicado, pero no creo que tenemos eso así de una manera estructurada. Y catastro, bueno, el catastro, ese es el gran tema de los impuestos de financiación, de los modelos de financiación a base de suelo, pienso yo, ¿no? Porque tudo bem, uno pode capturar em um momento, fazer uma captura relâmpago e ter um recurso extraordinário para financiar uma obra X. Ok, isso está bem. Pero para ter as coisas de uma maneira sostenibles ao tempo, consistentes, há que ter um catastro atualizado, há que ter um plano de ordenamento, e são coisas que não são relâmpagos. Então, muitas vezes me buscam em Lincoln de municípios, de países, ¿no? Y, ay, por favor, me pasa una lista de los instrumentos que se puede hacer, ¿no? Porque quieren la solución mágica. Y por eso estamos haciendo este curso ahí, incluso en los próximos 4 días, con invitados de todas partes de América Latina, un poco para pasar esto, ¿no? Todo bien, ahí los instrumentos son importantes, son relevantes, ¿no? En determinados momentos hicieron la diferencia y muchos municipios están haciendo, pero hay que tener una inversión sostenible, no es mágica, ¿no? También los procesos de descentralización están ocurriendo de una manera lenta. Se puede ampliar la descentralización fiscal, lo que va a ampliar más la capacidad de los municipios, pero son temas que van lento y hay que tener una inversión. De nuestra parte, ¿qué hacemos nosotros? Estos cursos, ¿no? Alguna asistencia técnica. Estamos trabajando ahora en Paraguay, por ejemplo, fuerte, apoyando una comunidad de prácticas que conecta Hacienda, el Ministerio de Hacienda Nacional, que tiene el catastro, con varios municipios que están con apetite de hacer y están haciendo inversiones en la planificación urbana, con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿no? Para pensar de una manera, juntar los recursos y pensar de una manera estratégica qué reformas son necesarias en el marco legal, qué tipo de apoyo necesitan los municipios, desarrollando una capacitación muy estratégica para um lado, para fortalecer as capacidades de catastro, e para outro lado, para compreender estrategicamente como tudo isso está conectado, não? Então, são 2 frentes de trabalho que, tradicionalmente, sempre estiveram muito separadas, no catastro muito técnico, não? Mas estamos tentando juntar aí dentro, bajo nossas capacidades. Wow, hay un montón de preguntas, entonces voy a
creo que tú la levantaste primero. Voy a recoger por ahí unas 5, yo creo. ¿Para qué? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, soy Carolina Linares del Instituto Metropolitano de Planificación de la Municipalidad de Lima. Estaba viendo justo la relación entre la informalidad, ¿verdad? Y el tema del predial. Cuando colocabas el predial como algo sostenible y Perú estaba, digamos, casi de la mitad para abajo, estaba pensando justamente en el tema de la informalidad en la ocupación del suelo, que tenemos una de las tasas más altas de la región. Y por otro lado, el tema de la gobernanza, en el cual nosotros tenemos una gobernanza distrital, no metropolitana, a nivel de captación del predial. En ese sentido, mi pregunta era si hay esta relación intrínseca entre la informalidad, ¿verdad? Y justamente la captación de recursos, ¿no? A través del predial, ¿sí? ¿Cuál es, si hay esta relación que creo que sí existe, y cuál sería, digamos, un estándar que permitiría tener un mejor financiamiento? Me refiero a que, ¿qué niveles de informalidad permitirían tener un financiamiento sostenible a nivel del predial? Por ahí va un poco la pregunta. Y la otra es el tema de la gobernanza. Realmente la gobernanza tiene que ser una gobernanza metropolitana o es inviable del todo una gobernanza a través de distritos. Se tendrían que tener otros mecanismos. Esa era mi pregunta respecto al predial. Gracias. Gracias. Bueno, esta fila había como 3 manos levantadas. A ver, dale. Hola, muy buenas noches para todos. Con respecto a lo mío sería como un aporte, no sé, de pronto me puedes ayudar a desarrollar ese aporte, teniendo en cuenta los desafíos que está presentando la crisis de vivienda, climática, la expansión de lo formal o informal, más que todo lo informal que pues los indicadores que podemos ver que es muy grande. Yo creería que una herramienta muy importante en todas esas crisis que la mayoría de los análisis se han enfocado mucho en las políticas públicas, como hablaste de sus marcos legales y todo, o sea, la estructura en todos los países lo está, en la parte de cómo salir de esa crisis, pero no se ha visto, digamos, cambios a nivel estadísticos de cómo eso informal se ha pasado a formal. Pues yo creería como una oportunidad de mejora sería enfocarnos en un actor muy importante que sería las empresas. Las empresas, diría que yo soy de relaciones internacionales, trabajo y estudio, y me he dado cuenta que en las políticas se ha apartado o no le ha dado esa importancia a las empresas, de cómo las empresas influyen mucho en el desarrollo humano, o sea, en las personas, en los individuos, y de cómo la cultura empresarial o las políticas empresariales pueden impactar en el humano, o sea, en las personas, en los trabajadores, y de cómo enfocados, digamos, en el desarrollo, digamos, de vivienda, de una inteligencia financiera, de cómo invertir o las oportunidades que al Estado o la empresa les puede ayudar al trabajador. Lo digo porque en experiencia propia me encuentro en un trabajo y me he encontrado, he trabajado en 6 empresas y en las 6 empresas hasta ahora sé cómo sacar un crédito de vivienda en la actual, porque yo nunca había escuchado nada de vivienda y pues nunca tuve esa mentalidad de ahorrar para mi vivienda. Entonces, creería que las políticas se deberían también enfocar en el actor principal, que sería en las empresas, de dar a conocer esa crisis de vivienda y de cómo la expansión informal de invasiones en territorios como en lugares así que no tienen los recursos monetarios, sino invaden el terreno, entonces genera como una problemática grande, y de cómo ir por el buen camino, o sea, de invertir, ahorrar para su vivienda puede generar cambios a futuro a nivel comunal, o sea, a nivel grande. Gracias. ¿Aquí alguien más? No. Ok. Buenas noches. Me preguntaba como más por una línea en tema comparado, y es que en Brasil creo que como un caso muy interesante también en este tema
de suelos es el tema de las zonas especiales de interés social, las 6, que es como muy similar al tema de la vivienda de interés social, hasta donde tengo entendido, la verdad, desconozco un poco del 6 y también me gustaría si pudieras como explicar un poco como por encima de eso. Y la pregunta en general es como, ¿qué podemos aprender en esos temas de vivienda de interés social del 6 y qué puede eso en Brasil aprender de los beneficios o los casos, los aciertos y desaciertos de ambos casos para el uno y para el otro? Listo, última de la ronda. Gracias. Buenas noches. Sí, en mi caso era un poco similar la pregunta a la de mi compañero. Sin embargo, en mi caso me llama muchísimo la atención lo que tiene que ver con el déficit cualitativo de la vivienda. Es decir, porque naturalmente cuando exploramos el tema de la vivienda en América Latina o en general en Bogotá, en Colombia, naturalmente pensamos en estos grandes proyectos de vivienda de interés social. Sin embargo, también me parece relevante en el marco de, por ejemplo, hablar de la informalidad y estos barrios que ya se encuentran dentro de, por ejemplo, nuestro plan de ordenamiento territorial, pero no cuentan con condiciones óptimas. Quizás sí existen algunos casos de éxito o ejemplos como de programas que hayan buscado acabar con este déficit cualitativo en América Latina y quizás cuáles son esos puntos a favor que permitieron que quizás esta política funcionara. Digamos también en el marco de pensar en el programa que actualmente tiene el distrito, que se llama el Plan Terrazas, que busca cómo fortalecer este tema de el déficit cualitativo en la ciudad. Entonces, es más o menos por ese lado. Gracias. Listo, gracias. Bueno, tienes preguntas de toda clase de temas, entonces vamos a tratar de contestarlas y después le damos la oportunidad a los que faltan. Dale. Con la última, está más fácil aquí. A las 6. Sí. Las zonas especiales de interés social fueron establecidas por algunos municipios en los 90 con un objetivo muy específico en este momento: reconocer las áreas ocupadas de manera informal para viabilizar inversión pública y apalancar inversión privada en estos espacios. Entonces, municipios como Recife, Santo André, en la área metropolitana de São Paulo, Belo Horizonte, implementaron sin haber un marco legal. Teníamos la Constitución de 88 que decía, que establece el derecho de las familias que viven en áreas urbanas de manera informal, en terrenos hasta 250 metros cuadrados por 5 años. La Constitución nuestra dice, esas familias tienen derecho a quedarse ahí. Es la función social. ¿Por qué? El propietario de la tierra no ejerció su función social. Entonces la tierra fue ocupada. El propietario puede ser privado o público. Fue ocupada. Entonces, 5 años la familia tiene derecho. Con base en ese derecho, esos municipios de una manera muy innovadora introdujeron este tipo de zoneamiento muy tropicalizado, muy brasileiro, ¿no? Inventaron eso. No teníamos un marco legal fuerte para eso. Esto inspira una ley que sale en 2001, después de 10 años de estas experiencias. Se aprueba una ley que no fue presentada por el Ejecutivo, fue presentada por el Congreso, impulsada por movimentos sociales, una ley altamente influenciada por el movimiento de la reforma urbana en Brasil. Y esta ley reconoce la zona especial de interés social como un instrumento a disposición de los municipios para reconocer la función social. Básicamente, y ahí cabe a los, el parágrafo es mínimo, es un parágrafo mínimo que tiene. Cabe a los municipios definir cómo van a utilizar esas zonas. Y cada municipio lo hace de una manera diferente. Pero hay dos tipos básicos. Uno es, en el caso de São Paulo, en general hay dos tipos básicos. Ese es el caso de São Paulo. Essas são as leis que estão marcadas en el Plan Maestro. Estas rojas são as áreas de assentamentos precários, não? E as amarelas são os espaços vazios, subutilizados,
con potencial para construcción de vivienda social. Aquí se mapea los terrenos vacíos subutilizados y se notifica el propietario para utilizar ese terreno. El propietario tiene un tiempo. Si el propietario no utiliza el terreno, el municipio lanza un predial progresivo y captura esto y cobra del propietario por estar vacío. Con el tiempo, el municipio puede inclusive ejercer el poder de comprar este terreno para utilizar para vivienda social. ¿Ok? Predial progresivo, terrenos ociosos, é uma coisa que se está discutindo em muitos lados. México se está discutindo muitíssimo também, para segundas vivendas. Bueno, aqui mesmo, ¿no? O aumento do predial para as vivendas campestres. La Roja são os assentamentos precários que seguem o modelo que eu comentava dos municípios de los 90. O que se pode fazer nessas áreas ocupadas? ¿No? Se pode fazer acelerar processos de regularização do suelo. Então, os municípios criam ventanas, atajos, para que a regularização ocorra de uma maneira mais rápida. Se uma família, se um assentamento está em uma área social, para o município, o fundamento legal já está hecho. E aí seguem procedimentos administrativos de regularização. E em muitos, basicamente, nós nem sequer pagamos desapropriação, expropriação, reconhecendo a função social e o direito. A Argentina, por exemplo, não tem esse instrumento. Então, em los assentamentos precários, em teoria, os municípios deveriam comprar o terreno para poder fazer a regularização e as obras. Pero os municípios não têm plata. Então, se criou um instrumento chamado Certificado de Registro Familiar, que autoriza os provedores de serviços públicos a conectar serviços públicos nessas áreas, pero não dá a propriedade e o direito à família. E isso vai se quedar toda a vida, porque os municípios nunca vão ter plata para pagar essa expropriação e, às vezes, nem sequer os proprietários lo querem mais, já querem se livrar, para que os proprietários não tenham o encargo do predial. ¿No? Então, esse é um tema. O outro tema que permite as zonas especiais de interesse social é integrar com a cidade. Então, viabilizar a inversão de obra pública para melhorar as condições de vivenda dessas pessoas e promover a integração com a cidade. Por quê? Em nenhum país do mundo, pode haver inversão de presupuesto público em área privada, verdade? O Estado não pode chegar em meu departamento e fazer uma inversão. Tiene que expropiar si quiere hacer una inversión. Bueno, en estas áreas, por tema de la base legal, de la Constitución, con el Estatuto de la Ciudad, y si tienen las leyes, el municipio o el presupuesto del gobierno federal puede ser utilizado mismo sin que exista claridad sobre la propiedad del suelo. No me importa quién es el propietario del suelo. Presupuesto federal, va al municipio, el municipio agrega su presupuesto y puede hacer este tipo de inversión. Mientras va pasando el proceso de regularización, que às vezes toma mucho más tiempo que la inversión de infraestructura. ¿Para qué esto? Para mejorar la vida de las personas. Yo no puedo esperar aquí este tiempo. COVID, personas sin agua. Hay que hacer. Entonces, las leyes viabilizan inversión pública, ¿no? En áreas donde no hay claridad de la propiedad. Y el tercer elemento de las leyes sirve como una protección para gentrificación. Porque ¿cuál es la característica? Hay una limitación de producción del mercado inmobiliario normal, ¿no? Hay una exigencia en los municipios, 60, 65, 70, 75, varía en los municipios, pero hay una exigencia que en 70%, 65% de ese territorio hay que ser destinado para vivienda social. Esto pasa para las áreas también las amarillas, ¿no? Las áreas vacías. No se puede ser ocupada por mercado inmobiliario pleno. El mercado inmobiliario tiene 20%, 30%, 30%, 35% máximo, depende de cada ciudad, ¿no? Para ocupar esto. Entonces, minimiza el riesgo de gentrificación por inversión pública. Entonces, tiene una característica más amplia, ¿no? Nosotros tenemos también en algunos municipios, São Paulo, tiene la cota de vivienda social como ustedes tienen aquí en Colombia también. En nuestro caso no está funcionando muy bien. Y creo que es un problema relacionado a un problema que Colombia también enfrenta, que es que
conectar el subsidio nacional con la producción local en la ciudad. Porque el subsidio nacional no dice, esta plata tiene que ir para los hogares que están localizados en las VIS. ¿No? En nuestro caso, las VIS nuestras, las VIS de ustedes. ¿No? Hicimos una conversación, ¿no, Adriana, el año pasado, unos debates con la Secretaría de Habitat, con la Secretaría y con Renovo, etc. Y incluso tenemos que publicar los resultados, ¿no? Porque no está publicado, mía culpa. Y esto fue una de las conclusiones de esta conversación, ¿no? Y isso vale para Estados Unidos também, o zonamento inclusive nos Estados Unidos, etc. Se não há uma conexão entre os fluxos de financiamento e subsídio nacionais com a planificação local, isto queda desconectado. Não? Então, isso para mim, comparativamente, é um grande desafio. Pero as leis têm uma mirada mais ampliada do território, não? E potencial aí em relação à gentrificação, etc., que é pouco diferente. Não sei se está claro o tema de las leis. Sobre Perú, bueno, eu creio que no caso de Perú, o tema metropolitano é fundamental. Creio que é contextual, mas no caso de Lima e Callao, o tema metropolitano é fundamental, ¿no? Tiene que estar conectado, se não estiver conectado, e ojalá vocês logrem o plan metropolitano. Suerte, ¿no? Porque isso é fundamental. Sí, vamos juntos. E sobre a informalidade, especificamente no caso de Perú, por la dimensão, aí creio que há que incorporar a informalidade nas políticas públicas. Assim, não há como. Por exemplo, você pode ter uma política de alquiler social em áreas com casas informais, de voucher em casas informais. Você pode recaudar predial de áreas informais, você pode recaudar de áreas informais, mas isso tem que ver com a capacidade de pago. Não tem que ver tanto com a informalidade. E ojo que há informalidade com capacidade de pago, não? Com muitos altos ingressos. Então, eu creio que a dimensão, minha opinião, del predial, em Brasil eu conosco alguns municípios que cobraram predial em assentamentos precários. O potencial de arrecadação é minúsculo, porque estamos falando de pessoas com pouca capacidade de pago, não? Pero pessoas muito interessadas em incluso pagar, porque se sentem cidadãs, se sentem parte de la ciudad, não? Dá uma dimensão diferente para essas ocupações. Pero há muitos que têm capacidade. Então, se se pode fazer uma correlação com capacidade de pago, eu creio que há que aproveitar. Pero não ignorar o potencial importante que tem o predial e todos os instrumentos de redistribuição. Essas informando, que tem que ver com os ingressos. Não sei se eu te contestei, mas podemos falar mais. Exato. Ahorita está em curso, sim. Sí. Bueno, entonces suerte con los distritales, sí. ¿Qué más? Déficit cualitativo, el rol de las empresas. Bueno, el BID dice que 94% del déficit en América Latina es cualitativo. 94%. Y 90% de las inversiones son para producción de nuevas viviendas. Entonces, algo está equivocado en la manera que estamos haciendo las inversiones, ¿no? Ese es un dato del BID, de un foro de vivienda que fue realizado hace 2 años en Washington. Y eso se refleja en las políticas de muchos países, ¿no? Y tenemos políticas y programas de mejoramiento de asentamientos informales, precarios en América Latina hace 50 años. 50 anos, miles de políticas em Chile, em México, aqui, vocês são campeões em isso, Medellín, o caso bem icônico, não? Em Brasil, Argentina, Chile, a política de campamentos, etc. Eu creio que o tema é que, bueno, el plan terrazas, não? O tema é ter isto, pensar que vamos lograr com um projeto solucionar o problema. Então, há um barrio aqui. Então, vamos fazer um projeto financiado por la Banca de Desarrollo e vamos solucionar o problema.
Eso versus vis-a-vis compreender que é uma questão prevalente, sistêmica, permanente e que no tan temprano vai cambiar. Porque incluso depois do Covid, o que a CEPAL está apontando é para um crescimento da informalidade na América Latina. E vamos viver com isto. E vamos ter políticas, sistemas e marcos legais que nos permitam reconhecer esses espaços e ter programas de inversión y mejorar la vida de esas personas. Y políticas de suelo que estén relacionadas con eso, ¿no? Esto no tenemos en América Latina. Estamos en una transición. Yo creo que la DUS de Perú es una transición, la mejora consecutiva de los marcos, estos programas que se van mejorando, etcétera. Pero, ¿qué países ustedes conocen que tienen como eje central de la política pública el tema vivienda y asentamientos precarios? Un país, en el mundo entero. Yo no conozco. No, estoy preguntando, porque alguien puede conocer. No, alguien puede conocer, yo no. Entonces, si el tema no tiene centralidad política, ¿qué significa? Respaldo de la población, que significa respaldo de las empresas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La nueva renda urbana, que es el compromiso global que los países firmaron en 2016 durante la conferencia Habitat 3 en América Latina, en Quito, Ecuador, reconoce el principio de la corresponsabilidad. La academia, cumpliendo su corresponsabilidad, la sociedad civil y el sector privado. Claro, las acciones de las empresas tienen impacto en el desarrollo urbano de las ciudades y en la vida de las personas. Entonces, si las empresas pueden tener una atención especial para esto, va a ser muy importante. El sector privado inmobiliario, tradicionalmente en los países, tiene canales, puentes directas con los gobiernos, ¿no? Hacen lobby directamente con los gobiernos y llegan muy fácilmente, ¿no? Muy fácilmente. Los que no llegan fácilmente son los pobladores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para equilibrar esta conversación? Establecer mecanismos de gobernanza y participación, donde todos pueden llegar de alguna manera y plantear sus demandas. Y yo creo que si logramos tener esos espacios, logramos generar consenso y tener situaciones de política y de planificación urbana con un gana-gana, donde el sector privado puede tener alternativas de desarrollo, ¿no? No soy ingenua, pero creo que es posible pensar en combinaciones que sean más sostenibles, ¿no? Muchas gracias, Ana Claudia. Se nos acabó el tiempo. Yo sé que había preguntas pendientes. No, es que había muchas preguntas, entonces es mejor para que te pudieran aprovechar para la conversación, ya que pues estabas acá con nosotros. Pues muchas gracias por estar aquí. Creo que fue muy provechoso este inicio de un diálogo que igual pues esto sigue, esto continúa. Acá hay estudiantes, hay egresados y entonces pues estamos ahí. Esta presentación va a quedar en el canal de YouTube del CIDER, como les dije al principio, por si la quieren consultar, por si la quieren difundir. Y bueno, estamos también en los canales en las redes sociales del CIDER, en los canales institucionales, los correos, todo atentas y atentos a cualquier propuesta, cualquier duda, lo que quieran seguir conversando, pues acá estamos. Muchas gracias, Ana Claudia, por estar con nosotros hoy. Sí, claro que sí. Listo.